¿Cómo me les va? Buenas noches. Vamos a dar inicio eh, a continuar, ¿no? Con lo que quedamos la clase anterior, que específicamente hablamos de lo que es un proceso, ¿ya? Analizamos también esta gráfica y hoy vamos a aplicarlo también en las actividades, por ejemplo, que se realizan a nivel empresarial. Y aquí tengo un ejemplo mm, de cuando se contrata o se selecciona, ¿no es cierto?, para la contratación del personal y una revisión por la dirección. Es decir, que son dos procesos diferentes y que yo voy a necesitar entradas, actividades, lo que son las salidas, es decir, ya los resultados. A ver, las entradas es lo que yo voy eh, a necesitar para poder realizar este proceso, ¿ya? Y las actividades son ya las acciones que yo tomo, que yo realizo para poder tener las salidas o resultados. Y que al final, lo, ¿qué es lo que me va a generar, no? Y es el valor para el cliente. Entonces yo tengo aquí dos ejemplos que cada uno va a tener sus entradas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que cada uno de nosotros somos de talento humano y que nos han designado la selección y contratación de personal. En las entradas, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? La petición de necesidad de personal. Es decir, que yo voy a necesitar contratar a una persona que tenga conocimientos de mecánica automotriz, ¿ya? Entonces, del departamento, del área de mecánica, me informan que necesitan contratar un personal, ¿ya? Entonces, de ahí nace la petición, es decir, la manera formal de pedir a través de un documento. ¿Y qué más voy a necesitar? Los currículos de los candidatos o las hojas de vida. Ya, estas dos cosas yo voy a necesitar para dar inicio a lo que es la selección de personal. Pero ¿qué actividades yo debo realizar para que se cumplan estas dos entradas o estos dos em, no serían procesos, sino eh, específicamente dos estrategias, ¿ya? Es decir, que yo necesito la petición o dos requisitos específicamente, petición de necesidad y currículos de candidatos. Pero para yo poder cumplir con esos requisitos necesito que actividades. Entonces, ¿cuál sería la primera? Recibir la petición de la necesidad de la contratación de ese personal. Luego, ¿qué tengo que hacer? Buscar posibles candidatos, ¿no es cierto?, en una base de datos que de pronto reposa en el Departamento de Talento Humano o de Recursos Humanos. Anunciar en el medio oportuno la necesidad de cubrir el puesto de trabajo. Recibir currículos de interesados. Citar a candidatos a la entrevista. Es decir, que todas estas actividades me van a poder dar esa ayuda para cumplir esos requisitos principales. Pero ya cuáles son las salidas, es decir, el tener ya como tal resultados para yo poder utilizar dentro de esas actividades. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesito yo cuando digo anunciar en un medio oportuno la necesidad de cubrir el puesto? Anuncio en medios de comunicación, hoy en día redes sociales, que se aplica bastantísimo, ¿no es cierto? Porque todos estamos conectados a cualquier red social. Resultados de las entrevistas, miren, porque yo como realicé las entrevistas ya o incluso utilicé mi base de datos, hice llamadas y pude citar a algunas personas para que me presenten o poderles hacer las entrevistas ya luego de que enviaron a través de un correo electrónico su hoja de vida. Luego, ¿qué yo necesito? Hacerles un contrato de trabajo, un manual de acogida o el manual de funciones que se necesita dentro de la empresa. Y por último, el valor para el cliente es que yo voy a tener un nuevo personal competente incorporado a la organización, ¿ya? Un personal que está comprometido o que sea
a, a comprometidos y alineado a las estrategias que yo tengo como empresa. Luego viene pues ya un ejemplo de la revisión por la dirección, que es el datos de desempeño del sistema de gestión. Puede ser un sistema de gestión contable, un sistema de gestión documental, un sistema de gestión de cobro, ¿ya? Y para ello, ¿qué necesito yo? Primeramente, una necesidad, ¿no? Surge la necesidad de realizar la revisión por la dirección, es decir, que él va a encargar de verificar y certificar que es necesario en la contratación de este sistema de gestión, ¿ya? Recabar datos del desempeño del sistema de gestión. ¿Qué nomás es lo que implica? ¿Qué áreas me va a servir? ¿Qué es lo que eh, fundamentalmente me va a ayudar dentro de los procesos de mi empresa? Y por último, se presentan los datos a la dirección para poder elegir incluso una de las mejores opciones, ¿no? Pero las salidas, ¿qué es? Un informe de revisión que diga que sí, que es necesario o que se queda con esa contratación o que le parece bien, ¿no es cierto? Esa proforma que de pronto presentaron uno o varias empresas o esas propuestas que presentaron. Actas de reunión, ya que son necesarias para poder deliberar por cuál, por ejemplo, sistema, por cuál empresa me decidiría de comprar ese sistema de gestión contable. Un plan de acción surgido de la revisión por la dirección. ¿Y cuál es el valor para el cliente? La comprobación de la adecuación y eficacia del funcionamiento del sistema de gestión. ¿Ya? El poder saber que ese sistema me permitió a mí reducir costos, me permitió agilitar trámites, o, es decir, que yo pueda reducir los procesos, que pueda reducir los tiempos. ¿Ya? Entonces, ¿sabías que hay personas que se pasan la vida entera trabajando con una empresa hasta que se jubilan, satisfechos sin haber hecho otra cosa que rehacer trabajos que debieron haberse hecho desde el principio? ¿Ya? Es decir, que a veces no sé si les ha pasado que de pronto en las empresas hay mucha burocracia para hacer un trámite, ¿ya? O son muchos los procesos a seguir para llegar a un fin, ¿ya? Entonces, ¿qué se busca ahora? Poder reducir esos procesos y hacerlos de una manera ordenada. Y es por eso que en esta ISO 9000 2015, lo que es el sistema de gestión de calidad, fundamentos y vocabulario, es decir, cómo yo puedo aplicar dentro de un flujograma estas figuras que ustedes ven aquí, ¿ya? Entonces, la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso es a través de estos flujogramas, ¿ya? Mucha atención a estas figuras porque aquí vamos a tener el significado de lo que realizan cada una. Si ustedes ven este símbolo, ¿no? Un elipse u óvalo indica el inicio y el final del flujograma. Luego tengo un rectángulo o caja que indica una actividad o tarea. Un rombo que indica la toma de decisiones. La flecha indica la dirección o secuencia de las actividades. Este paralelogramo indica entradas necesarias para ejecutar actividades del proceso o para recoger salidas generadas durante el desarrollo de la actividad. ¿Ya? Si puede hacerle una captura, hágala porque vamos a hacer un ejercicio adelante para que usted pueda entender. ¿Ya? Y están los conectores que son, indican conexión, como su nombre prácticamente lo indica, con otras partes del flujograma o en otros procesos. Una letra o un número en el interior del símbolo indican que la secuencia enlaza con un símbolo equivalente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un diagrama de flujo del proceso de la contratación de un equipo de proyecto. Es decir, que vamos a necesitar un equipo que nos ayude a realizar un proyecto que tenemos en mente, ¿ya? O que lo que queremos gestionar. Y es así que estos son los lineamientos a seguir. Un listado de actividades.
¿ya? Necesidad de contratar equipo de proyecto en nueva promoción, ¿ya? Necesito contratar un nuevo equipo. Entonces, ¿qué figura yo tendría que utilizar en esta primera actividad? ¿Qué figura debería utilizar? ¿Qué me indicaba esta primera figura? A ver, el símbolo. Indica el inicio y el final del flujograma. Bien. Necesidad de contratar equipo de proyecto en una nueva promoción es el primer punto. Las flechas ya sabíamos, ¿no? Que es prácticamente el seguir el orden de las actividades. Dos, dice, considerar cuáles podrían ser los candidatos más adecuados. Aquí yo hago ya esa consideración y digo, eh, he revisado mi base de datos o después ya de que me enviaron las hojas de vida al correo, pude analizar cuáles serían, ¿no es cierto?, los candidatos más adecuados. El punto dos. Luego tengo la alternativa o ya la pregunta. ¿Qué indicaba el rombo? Una toma de decisión. Es decir, sí o no. O sea, lo hago o no lo hago. ¿Ya? Entonces, dice, ¿existen compromisos previos adquiridos? Es decir, yo estoy contratando un equipo técnico, ¿no es cierto? Un equipo para equipo de proyecto, pero puede que exista la posibilidad de que yo a lo mejor ya tengo un contacto o ya me han hablado de X grupo, ¿no? De X equipo. Y como dice este rombo, indica una toma de decisiones, van a haber dos respuestas. Si existen compromisos adquiridos y no existen compromisos adquiridos. ¿Ya? ¿Qué pasa si existen compromisos adquiridos? ¿Ya? Miren, si nosotros observamos aquí, el flujograma, ¿no es cierto?, me indica, y para acá ya tengo yo otra flechita, me indica, como me decía el rombo, es una toma de decisión, ya es una toma de decisión, entonces existe sí y no, pero vamos más adelante a ver por qué se elige sí y ahora el no. Dice que no existen compromisos adquiridos, es decir, que no tengo a alguien que me hayan recomendado o no he podido adjudicar a alguien, sino que voy a hacer un llamado a través de la prensa, etcétera, etcétera, y se solicitan, se pone el anuncio, ¿no es cierto?, de que se está contratando un equipo de proyecto y tienen que presentar sus ofertas. Entonces nosotros pedimos las ofertas. Luego de pedir, se reciben las ofertas de interesados, pero ¿a través de qué? ¿Qué nos indicaba esta figura? Indica entradas necesarias para ejecutar actividades o recoge salidas generadas durante el desarrollo de una actividad. Como hablamos de que voy a recibir ofertas, pues yo voy a recibir carpetas con cada una de las propuestas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por lo tanto, este es una entrada, porque es una actividad que yo estoy eh, realizando, ¿ya? Para poder lo que es recibir estas ofertas. Luego, dice, yo analizo entradas. Por eso miren lo importante de las flechas. Esto significa que es una entrada, es decir, como estoy receptando ofertas, estoy analizando todas las propuestas de cada uno de eh, los que están interesados en empresa. ¿Ya? Luego me indica, porque hagan de cuenta que esto es
un solo gráfico, no en una sola hoja. Luego de recibir ofertas de interesados, analizo estas ofertas. Para yo analizar esas ofertas, ¿qué utilicé como un recurso de salida? Un cuadro comparativo, en donde enumero o bueno, veo qué propuesta me ha hecho tal empresa, esta propuesta A, B, C, etcétera, y realizo un cuadro comparativo. Entonces, ¿yo qué utilicé ahí? Una salida que es la elaboración de un cuadro para poderme decidir por qué opción voy a elegir. Entonces, luego de analizar estas ofertas presentadas, se adjudica el trabajo a la empresa ganadora, ¿no es cierto? Luego de mi análisis. Pero si ustedes observan las flechas, esta flechita que viene aquí, ¿viene de dónde? De que existen compromisos previos adquiridos. Entonces, si ya hay un compromiso previo adquirido, yo voy directamente de este paso o de esta alternativa, esta pregunta, ¿a dónde? Al paso número 6, que es adjudicar el trabajo. Porque como ya tengo un conocido, ya me recomendaron, etcétera, etcétera, lo siguiente es poder adjudicarle el trabajo. Poderle decir a usted de empresa que hemos decidido contratar. ¿Ya? Luego de adjudicar el trabajo, pues se necesita ¿qué? Redactar un contrato de prestación de servicios. Y para eso yo necesito que una salida o un documento que es ese borrador de contrato. ¿Ya? Porque obviamente yo tengo que redactar un contrato para que ambas partes lleguemos a un acuerdo, tanto en el precio, en el tiempo, qué es lo que yo necesito que ellos realicen, ¿ya? Etcétera. Luego viene lo que es revisar ese contrato, ¿sí? Es decir, yo voy a revisar que esas cláusulas están bien o que se cumplen los requerimientos que hemos solicitado, etcétera. Correctas todas las cláusulas, hay dos opciones. Sí, están todas correctas, ¿yo qué hago? Firmo el contrato. Y esta imagen o este óvalo me indica la finalización de una actividad, ¿ya? Pero si las cláusulas del contrato no están, ¿qué significa? Que debo solicitar modificaciones y vuelvo a dónde? Al punto número 7 para redactar nuevamente el contrato. Tengo un borrador, etcétera, ¿ya? Y en la firma del contrato, pues también necesito un documento en donde van a firmar, pues, a ambas partes, ¿ya? Preguntas, preguntas. Yo sé que ya han de estar cansados, ya 9 de la noche. Preguntas, preguntas. No hay pregunta de eso. Y yo, ay, digo, me dejan un mensaje. Ya. Miren, ¿cuál es el objetivo de estas gráficas? ¿Ya? De que sepan que hay procesos de seguir, ya dentro incluso del área de producción, dentro del área donde ustedes se desenvuelven, ya es necesario. De pronto ustedes más van a la práctica y ellos dicen, bueno, yo no tendría que hacer este programa, pero en las empresas se van a encontrar con esto, ya de establecer un flujograma del proceso, de los pasos a seguir para poder realizar ese tipo de contrataciones y específicamente eh, donde, por ejemplo, se da, bueno, o en las empresas públicas, cuando se tiene que hacer un trámite, o los pasos a seguir dentro de también de empresas privadas, es decir, que todos lo podemos utilizar. Y de hecho, como ustedes observaron, está dentro de lo que son las normas ISO 9000, año 2015, que es del sistema de gestión de calidad, ¿ya? Para poder analizar la calidad o los procesos dentro de la producción a través de flujogramas, ¿ya? Entonces, miren, hay una lista de actividades que se puede realizar siempre,
que puedan manejar más que todo las figuras, ¿ya? Porque nosotros aquí tenemos otra actividad, dice. Establecer un diagrama de flujo matricial vertical de procesos de mantenimiento de vías públicas. Dibujar las secuencias de actividades, añadir entradas y salidas y luego ya una revisión final. Tipo de actividad grupal de 1 a 3 participantes. Yo tengo aquí 8 estudiantes, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, no se unen. Bueno, creo que algunos también tienen trabajos, etcétera. Pero, ¿cuáles son las actividades a seguir? Reviso de aviso recibir aviso de necesidad de mantenimiento. ¿Qué gráfica utilizaríamos? ¿Quién hizo la captura? A ver, ¿qué gráfica utilizaríamos? Nadie capturó. ¿Qué gráfica? Miren, la de inicio y finalización de flujograma. Indica el inicio y el final del flujograma, no de las actividades, sino el inicio y el final del flujograma. Entonces, ¿qué me indica este primer actividad? Recibir aviso de necesidad de mantenimiento administrativo. Luego dice, registrar aviso en la base de datos, ¿ya? Yo utilizo un recurso como un aviso para poder salir, ¿no? Eh, en este caso, bueno, la necesidad del mantenimiento, aviso yo a la parte administrativa a través de qué? De un documento, en donde estoy indicando que se necesita hacer el mantenimiento de, de vías públicas, ¿ya? Luego, ¿qué me indica? Miren, registrar aviso en base de datos. ¿Qué me indicaba el rectángulo? A ver, vamos por aquí, si no yo solita aquí. Ahí háganle una captura, a ver. Ya, a ver. ¿Qué me indica la segunda parte? Dice registrar aviso en base de datos. Ya, hice un aviso. Luego, ¿qué dice? Perdón, registrar aviso en base de datos. Ya tengo. Hice también. ¿Y qué me implicaba vuelta aquí? ¿Qué me indica este? Actividad o tarea. Ya, el rectángulo. Y el paralelograma, ¿qué me indicaba? Entradas y salidas. Tienen que fijarse en la flecha, ¿ya? Ese significa una salida y esto de acá es una entrada. Es decir, que yo registré este aviso y ya en la base de datos o en la base de personal que me indica que voy a salir o que, bueno, he registrado como un tipo permiso, ¿no? Pero que ya está trasladado para yo poder hacer uso de ese permiso. Luego dice recibir aviso y analizar situación. Estamos ya en el punto 3. Recibir aviso y analizar situación. ¿Hay peligro? Es una pregunta o a una alternativa. ¿Qué dice? ¿Hay peligro? Si hay, ¿qué debo hacer? Ordenar, vallado y señalizado. Es que hay un peligro para poder realizar el mantenimiento de esas vías públicas. Si no hay, ¿qué tengo que hacer? Programar. Bueno, aquí hay una serie de pasos, miren. Si hay, luego seguimos para acá, etcétera. Pero vámonos con este no. ¿Qué dice? Programar arreglo en la planificación.
Aquí está todas las actividades. Dice, sí, ordenar vallado y señalizado. 5, vallar y señalizar la zona brigada. No, dice, programar arreglo en la planificación de trabajos encargados. Como dice que aquí no hay, ¿no es cierto?, eh, peligro, es decir, que es manejable de pronto el mantenimiento como las vías que tenemos por acá en nuestra provincia, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Realizar contratación de servicio. Se realiza con sus propios medios, dice no, se realiza la contratación del servicio. Véase proceso de contratación. ¿Qué me indicaba este círculo? ¿Qué me indicaba el círculo? A ver, nadie hizo la captura. ¿No tienen miedo de...? Indica conexión con otras partes del flujograma. Exactamente. Significa conexión con otras partes del flujograma. Porque acuérdense que aquí yo estoy, es que como es todo, miren, hasta acá, ¿ya? Voy a hacer proceso de contratación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y se va realizando lo que es el flujograma, ¿ya? En cambio aquí, ¿qué dice? ¿Se realizan con medios propios? Sí, dice asignar parte de trabajo a la brigada. Para eso yo necesito que el parte de trabajo, para, ¿no es cierto?, que la brigada pueda hacer, pueda salir o tenga la autorización incluso hasta de poder cobrar sus horas extras, ¿no? Y de este punto 8 dice, preparar materiales, herramientas y medios de protección, ¿sí? Para poder realizar lo que es el material de herramientas medios a través de los recursos. Tenemos, bueno, los, una planificación, etcétera. Todo lo que yo pueda utilizar para poder realizar, ¿ya? Luego ya viene lo que es la realización del mantenimiento. Miren, y va una sola hasta abajo. Es un poquito extenso, ¿sí? Dice, realizo el mantenimiento, sigue realizando el mantenimiento y vuelve aquí a supervisar realización de mantenimiento. Es decir, que hace una nueva supervisión para ver qué tal, cómo están los trabajos, se realizaron, ¿no? Luego viene asimismo una alternativa o una pregunta que dice, ¿arregló correctamente lo ejecutado? No, dice comunicar incidencia al responsable de arreglo y si lo arregló correctamente, cerrar parte de trabajo. ¿A través de qué? De un parte de trabajo en donde yo informo qué es lo que se realizó, o sea, con su respectiva evidencia. Y a través de la cerrar parte de trabajo, ¿qué dice? Comunicar de nuestro trabajo realizado a la persona que efectuó el aviso, comunicado, arreglo, etc. Es decir, de donde inició, ¿no es cierto?, esto. ¿Hay alguna pregunta tal vez? Mm, Casi el mismo modelo o ¿cómo es que se llama? Organograma. Flujograma. Casi así era allá donde trabajábamos. El jefe del turno tenía que hacer uno parecido. Exactamente. O sea, esto se aplica para en el área que ustedes estén, lo puedan realizar y es para los procesos, porque todo tiene que tener un orden, ¿ya? Se debe seguir lineamientos, porque si no, imagínense, las cosas las haríamos, o bueno, al menos en lo que corresponde a empresas, se debe realizar de una forma ordenada, estratégica, para evitar luego inconvenientes. ¿Y en qué zona aplicaban Yandri? Por ejemplo, ¿usted en qué área era lo que estaba usted trabajando? Yandri. Se me fue Yandri. Discúlpeme, no lo escuché.
Dicen, Le decía que en qué área lo aplicaban, o sea, en qué empresa o qué actividades se realizaban ustedes. allá, verá, nosotros realizábamos lo que es tinturación y secado de tela en una fábrica allá en Cuenca. Ah, ya. Entonces, cada que terminábamos el turno de 12 horas, Ya, eh, el, en- el- el encargado de nuestro turno hacía todas las actividades, todos los metros de tela que hacíamos en el día o en la noche y cómo dejábamos el área de trabajo. Entonces eso le daban al supervisor y él pues lo revisaba y firmaba al final. exacto. Mire, y como les menciono, gracias, Yandri, es un flujograma que se debe realizar y como no se olviden, porque justamente eso es lo que van ahora a poder consultar, esta norma ISO 9000 del año 2015 es Sistema de Gestión de Calidad, ya que es una de las, una de las últimas actualizaciones para que ustedes puedan eh, ir conociendo un poquito más, ¿ya? Porque es indispensable. Miren, uno no se sabe en qué área o en qué, pero se puede aplicar, ¿ya? Entonces es un tipo de ejercicio para que ustedes puedan hacer. Bueno, aquí tenemos un caso práctico. ¿Qué hora es? 9:19. Dice, elige, bueno, vamos a hacerlo aquí un poco entre los que estamos aquí para un tipo de participación, ¿ya? Elige una organización que tenga un cliente bien determinado y define cuáles son las actividades que pueden mejorar la satisfacción de los clientes, los procesos vinculados a la satisfacción de clientes, indicadores de rendimiento de actividades con clientes. Ya, vamos a escoger una empresa, por ejemplo, ahora mismo que es de su área. A ver, ¿qué empresa podríamos escoger? Mansuera. ¿Mansuera? Sí, Mansuera de venta de repuesto de vehículos. Ya, venta de repuestos de vehículos. Muy bien. ¿Todos conocen Mansuera? A ver, levanten su mano virtual, aunque sea. Yo no, Liz. Ya no, yo no, dice. Bueno, es una empresa de venta de repuestos de vehículos. Entonces, bueno, cada uno desde su empresa, ya para no hacerlo entonces de una forma, ¿cuáles son las actividades que pueden mejorar la satisfacción de los clientes? ¿Cuáles podrían ser? A ver, vamos interactuando aquí un poco. ¿Cuáles podrían ser esas actividades que puedan mejorar la satisfacción de los clientes? Yo soy una cliente justamente de ustedes ahora mismo. Entonces, ¿cómo podría mejorar la satisfacción que yo puedo tener de adquirir un producto de ustedes, un servicio? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la finalidad de tener como... Acuérdense que el cliente es nuestro principal, ¿no es cierto?, objetivo, porque él es el que nos da el dinero para que nuestra empresa crezca, para yo tener ese recurso que pueda yo pagar hasta mi gente. Entonces, ¿cuáles son las actividades que puedan mejorar la satisfacción de los clientes? Yo creo que la principal sería el trato, Ya la atención, muy bien. la atención. Asesorar a la persona de qué le conviene y qué no. Muy bien, también asesorar a la persona, ¿no? Porque a veces, ¿qué hacemos? Por vender o vender lo que sea, a veces podemos perder un cliente, mire. Pero si nosotros damos esa asesoría, esa buena atención, o sea, de hacerle sentir importante, va a haber esa satisfacción de los clientes y volverá o ya no volverá a mi empresa. Sí volverá porque pues también uno se está teniendo en cuenta su bolsillo y eso más que todo, porque le ofreceríamos productos que le durarían más. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Estaríamos hablando, es decir, cumpliendo
lo que dice nuestro producto, cumpliendo también la ética que tenemos, ¿no? Dentro de los negocios. Entonces, miren, todo eso son actividades que se pueden mejorar en lo que es satisfacción de los clientes. Ahora, los procesos vinculados a esta satisfacción, ¿cuáles podrían ser? Acuérdense que era un proceso. Proceso es esas acciones que yo quiero hacer o esos requisitos por cumplir. Miren, Eh, Podría ser entender las necesidades del cliente. ya hablamos de necesidades al inicio. ¿Cuáles podrían ser? Dice procesos vinculados a la satisfacción del cliente. Entonces, sería cubrir la necesidad de mi cliente. ¿Qué más? Por ejemplo, se podría también hacer como un tipo sondeo, aunque bueno, está también en lo que son las necesidades del cliente, ¿ya? Una plataforma para que el cliente interactúe con la empresa. Ya una plataforma, ¿no es cierto?, para que el cliente interactúe. Y acuérdense que para tener esa plataforma yo tengo que contratar, ¿no es cierto?, un equipo o gente que necesite justamente eso. Y los indicadores de rendimiento de actividades con los clientes, ¿qué podría ser? ¿Qué puedo hacer ya con los indicadores de rendimiento? El poder observar que los ingresos, por ejemplo, han crecido, ya, porque como yo al tratar bien a mi cliente sé que voy a tener buenos ingresos. El poder observar esos informes, el poder observar esa área de producción, ya, o el área de ventas para yo conocer cuántas, por ejemplo, pudieron obtener el producto que yo estoy ofreciendo, etcétera, ¿ya? Puede ser el índice de satisfacción del cliente. Ya también, O también sí, puede ser lo que el cliente, qué producto el cliente ha abandonado y qué producto ha consumido más. ujú, ya, muy bien. ¿Cómo Entonces, sería el bueno, tiempo, ingeniero? Podría ser también la recomendación que tienen a las demás personas. sí, también la recomendación, como es ese boca a boca, ¿no? Que nosotros mismos nos los vamos ganando, porque si también yo, por ejemplo, que le venda un producto o abuse, ¿no? De la confianza de esa persona y vendí algo que no era, ¿qué van? ¿Cómo me hacen quedar ante otras personas? No compres ahí. En cuenta nosotros al momento de prestar un servicio, Ex- que un cliente satisfecho vale por 10. Exactamente. Es como esa tarjeta de presentación que usted, en lugar de dejarla así a tanta gente, esa recomendación de él va a ser multiplicada con las personas, ¿ya? Eddie también me parece que iba a opinar. Para el tiempo de espera también. Ya, muy bien, el tiempo de espera. Y hay gente que es muy impaciente y no quiere, me voy acá, me atienden mejor o hacer, ¿no? Yo pienso que también otra de las cosas es el poder establecer tiempos, la responsabilidad, porque a veces cuando queremos hacer todo en uno, no avanzamos a hacer nada, ¿ya? Entonces, miren, tantas cosas por analizar y poder corregirlas, ¿sí? Para que nos pueda ayudar en satisfacción de cliente, el poder, de pronto a lo mejor muchas empresas, por ejemplo, aplican también encuestas para conocer o incluso, no sé si a ustedes les ha pasado o cuando llaman o hacen llamada a un call center, les hacen que califiquen la atención de ese asesor o cuando va a un lugar determinado, tiene que calificar sí o sí
cómo le atendió esa persona. Mire, entonces, seamos esa parte de poder trabajar o de poder realizar las cosas, ¿no? Con toda la seriedad del caso, ¿ya? Miren, entonces, este flujograma específicamente, bueno, no lo vamos a trabajar en práctica, yo lo quiero que lo tengan presente porque em, de pronto también lo puedan utilizar a veces dentro de los procesos de cada una de sus actividades, porque lo que vamos sí, como tarea es justamente realizar una consulta de lo que es la ISO 9000 em, sobre el sistema de gestión de calidad y también la ISO que está relacionada con liderazgo, ¿ya? Eso que sería pues para la próxima clase, yo ya les dejo en la plataforma. No sé si tienen alguna pregunta, está claro, de pronto también no entendieron, puedo repetir. Ya. Entonces, mire, Sí, ingeniero. ya, Manuel. Entonces quedamos hasta ahí. Nos vemos Dios mediante pues el día de mañana con la continuidad de esta unidad. ¿Ya? Que tengan una buena noche. Gracias también por los minutitos de espera. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego.